Lazy rain am I. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Red Hot Chili Peppers Discografía. En esta ocasión, disfrutando de la tercera venida de nuestro señor John Frusciante en esta nueva etapa, una vez más con la formación clásica de la banda, Chad Smith, John Frusciante, Flea y Anthony Kiedis, para entregarnos este renacimiento total a nivel musical y personal del grupo, llamado Unlimited Love. The secret life of Rue, a personality I never knew. Get it on. Yo me acuerdo una vez, hace poco, en 2022, poquito después de la pandemia, cuando seguía yendo al trabajo escuchando música, de vez en cuando buscando alguna opción random en plataformas, y una mañana me salió el aviso de este nuevo disco que habían sacado los Chili Peppers cuando yo les había perdido totalmente la pista desde hace años. Me había saltado su etapa klinghoferiana y demás, y me sorprendió verles de nuevo. Para una persona como yo, que me suele pasar eso, que suelo perder de vista a un grupo que en su día seguía con obsesión, volver a encontrarme con esto era como si nunca se hubieran ido. El solo de Frusciante que echábamos todos de menos. Sobre todo si habéis escuchado su etapa electrónica. Y es que Unlimited Love, el disco que vamos a analizar en este episodio de Red Hot Chili Peppers Discografía, es una vez más el mejor ejemplo de un disco de renacer de una banda, y no porque la etapa klinghoferiana no nos satisfaciera como pretendíamos, sino porque de nuevo volvemos a encontrar el sonido característico de la banda que tanto habíamos echado de menos con las proyecciones experimentales de The Getaway o I'm With You, más el I'm Beside You, que bueno, que no nos disgustan ni mucho menos, pero que nos hacían echar de menos este sonido tan californiquetiano que nunca se había ido en el fondo. Sed muy bienvenidos y muy bienvenidas a esta tercera etapa, esta tercera venida de John Frusciante a la banda, este evangelio frusciantiano que empezamos con Mother's Milk, que continuamos con Californication en esa segunda venida, y que ahora Unlimited Love nos abre de nuevo las páginas de este Nuevo Testamento chilipepiano. Quizá ha sido una intro demasiado pomposa, pero es que a mí este tipo de puntos de giro en la trama chilipepiana me ponen muy eufórico, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria que ha tenido esta banda, con cambios de guitarrista, idas, venidas y de nuevo reencuentros. Contextualizando un poquito este Unlimited Love de 2022, con el anterior disco, la banda, con The Getaway, digamos que mantuvo un éxito comercial aceptable y también de crítica, un colofón adecuado para una etapa, la klinghoferiana, la cual no ha decepcionado ni mucho menos. De hecho, el episodio de The Getaway es posiblemente uno de los episodios que más recepción ha tenido de todo este podcast. Es impresionante como en apenas 2 semanas ha llegado a un nivel de escuchas que no llegó en su día ni siquiera el propio Californication. Y digamos que esta etapa acaparó algún que otro éxito y canción para la posteridad, y que podríamos hablar un poco de ella,
porque mantuvo a los Chili Peppers en la cresta durante finales de la década de los 2000, en este caso 2009, y principios de los 2010 hasta 2016, que es cuando sacaron The Getaway. De hecho, la banda, como ya íbamos comentando, en 2019 decidió volver a juntarse con Josh Klinghoffer para grabar material nuevo. Pero de una forma muy parecida a lo que se fraguó en el año 98, antes del despido de Dave Navarro, los Red Hot Chili Peppers buscaban un cambio y otra notoria traición se estaba fraguando en torno al guitarrista de turno, que en este caso era Josh Klinghoffer, que no solo había perdido la amistad y la fructífera relación que tenía a nivel musical y personal con John Frusciante, que tanto le había aportado durante años, sino que también, después de esta traición, llegó a perder su puesto en la banda, y además como consecuencia de la vuelta de esa misma persona al grupo, de John Frusciante. John Frusciante, como ya anticipamos, decidió aceptar la segunda llamada de Flea para que volviera a la banda. La primera se había producido en 1998, más de 20 años antes, y de nuevo no pudo resistirse a seguir haciendo funk rock. Si en el episodio 11 hablamos un poco de la perspectiva de Josh Klinghoffer ante esta vuelta anunciada, ahora podríamos hablar un poquito más detalladamente de cómo fue o cómo se fraguó la vuelta de John Frusciante. Un John Frusciante que llevaba 12 años, más o menos, enfrascado en una música totalmente contraria a lo que perseguían y representaban los Red Hot Chili Peppers. Él estaba, como ya hemos explorado en el episodio especial John Frusciante 3 Años Empirios, estaba enfrascado en una música tan diferente, tan electrónica, tan ambiental, tan noise y tan loca, que no parecía que estuviera en nada en una sintonía cercana a lo que proponían la banda de sus sueños y de su vida, los Chili Peppers. Como bien hemos explicado en el especial Los Años Empirios sobre la discografía de John Frusciante desde los años 2009 hasta 2023, y si habéis estado atentos, habréis comprobado cómo el estilo musical de John Frusciante se había alejado, como ya hemos anticipado, enormemente de lo que había hecho antes con la banda, hasta el punto de que ya ni siquiera se podría considerar a John Frusciante un guitarrista como tal, porque la música de sus últimos discos, desde 2013, no incluía el uso de este instrumento que le había dado la fama y la notoriedad y que con tanto virtuosismo dominaba. Quizás por eso, durante la época en la que volvió a coincidir y quedar con Flea para cenar, para visitar las casas de ambos, el interés por tocar con él y acompañarle al bajo y recuperar una parte del John Frusciante que había sido durante tanto tiempo, pero que ahora permanecía sepultada bajo capas de electro-ambient noise y synth-pop, era algo normal que volviera a surgir. De hecho, John Frusciante siempre decía que se había pasado toda la vida acompañando a un bajo. Él no se consideraba que fuera él el solista, sino que el principal motor de la música y el que había que hacer un poco de acompañamiento era el bajo de Flea. Para John, volver a tocar con Flea debió de ser tan estimulante como al principio de su carrera en el año 1988. Cuando quedaba con Flea en su casa para tocar y hacer sesiones de jam, y de repente un día se dio cuenta de que le habían fichado los Chili Peppers porque Flea le parecía genial tocar con él. Y eso debió removerle tanto, eso de volver a juntarse casi 30 años después de estos eventos, en 2019, con su antiguo compañero, debió aportarle tanto a nivel personal que no pudo reprimir los deseos de volver a hacerlo y de volver con la banda. Porque John Frusciante decía que no quería componer más música de tipo rock, que él quería hacer música electrónica y que era lo que le molaba. De hecho, después de grabar este disco y grabar The Return of the Dream Canteen, necesitaba volver a la electrónica. Estaba como saturado del rock. Pero esa necesidad de volver a experimentar lo que era ser un guitarrista en una banda era algo tan fuerte que no lo pudo dejar pasar. A mí la figura de John Frusciante me recuerda un poco a la del actor Daniel Day-Lewis, actor de método y posiblemente el mejor de los últimos 30 años, el cual cada 2x3 se retiraba de la actuación porque ya pensaba que no iba a querer hacer más cosas, y de vez en cuando algunos grandes directores conseguían recuperarle para que volviera a actuar y diera grandes papeles. Pues John Frusciante es un poco parecido, porque cuando le han recuperado nos ha dado un Californication, nos ha dado un Unlimited Love, y él realmente estaba en otra sintonía. Cuando volvió a Californication había hecho Neanderthal Aids.
Y cuando volvió para hacer Unlimited Love, estaba haciendo discos tan locos como Maya, totalmente electrónico. Decidió volver a hacer esa música rock y dejar temporalmente el bacalao, porque tenía interés y además tenía material para hacer canciones rock. Si no, no lo hubiera hecho. Enthusiasm, packed our bags and headed west. PCH, I'm so impressed. My friend said having fun, yeah, we John Frusciante declaró entonces que Flea fue el que le puso esa idea en la cabeza de volver a juntarse, y de repente se encontraba con la guitarra en sus brazos o en sus piernas y empezó a pensar que llevaba muchísimo tiempo sin hacer ese tipo de música y pensó que ¿por qué no? Que podía intentar seguir haciendo eso, o podía volver a hacer eso. El 15 de diciembre de 2019, los Chili Peppers anunciaron que después de 10 años, Frusciante había vuelto a la banda para reemplazar a Josh Klinghoffer. Y esto fue polémico, como ya hemos visto, porque fue una traición en toda regla, una jugarreta para Josh Klinghoffer, que llegó a decir en una entrevista que, bueno, que aunque no había malestar o malos rollos, él no había conseguido ocupar el lugar de John en la banda, era como un lugar que estaba guardando, pero que sabía que en algún momento iba a volver a pasar, que tendría que dejar el sitio a él, ¿no? Estaba feliz por ellos porque habían vuelto, pero que le hubiera gustado que le hubieran dejado a él como preferencia ante la vuelta de John. Para volver a habituarse un poquito a lo que era juntarse con los Chili Peppers y volver a grabar, ya hemos visto que durante la vuelta primera, en el Californication, se juntaron en el garaje de Flea para componer. Y fue un proceso un poco más difícil que lo que podría pasar ahora en 2019, porque John Frusciante venía de una etapa de drogadicción muy severa, que había tenido que ir poco a poco desenganchándose y que estaba en condiciones físicas y mentales un poco difíciles. Aquí, por ejemplo, para volver a rodar era normal que John Frusciante tuviera un poquito de desfase con respecto al grupo, porque llevaba tiempo tocando el bacalao. Y estuvieron durante bastante tiempo tocando canciones de esos primeros 3 discos. Y entendemos cuando hablamos de esos primeros 3 discos que pueden ser los discos de la etapa segunda, o sea, Californication, By the Way y Stadium Arcadium, o también puede ser que hablaran de otros discos como Mother's Milk, pero claro, ya no son 3. Entonces creo yo que para volver a rehabituar a John Frusciante a la música de la banda, sobre todo tocaron música sacada del trío de los años 99-2006, Californication, By the Way y Stadium Arcadium. Melly Mel and Richard Hell were dancing at the Taco Bell when someone heard a rebel yell. I think it was an infidel. Adam Matt and Robert. De hecho, el propio Chad Smith, que es el que nos salsea siempre las cosas así como de la banda internas, llegó a decir que Frusciante quería reconectar con la banda como si volviera a enamorarse de ella, como si fuera a caer totalmente fall in love with. Y para eso el propio Kiedis decía que lo más interesante era hacer un ejercicio de back to basic, o sea, volver a tocar cosas que habían tocado antes sin grandes expectaciones. No fue hasta el 8 de febrero de 2020, justo un poquito antes de empezar la pandemia del COVID, cuando Frusciante tocó de nuevo por primera vez en 13 años con los Chili Peppers, y fue en una especie como de homenaje al Tony Hawk Foundation, y que de hecho iban a hacer una serie de festivales para ello en mayo de ese año, pero que fueron cancelados por la pandemia de la COVID-19. En ese primer concierto de John Frusciante, de nuevo con la banda, en el especial homenaje a Tony Hawk Foundation, ocurriría algo relevante en sí para lo que es la historia de los Red Hot Chili Peppers. Porque debido a que era un homenaje, tocaban otras bandas, y se produjo un momento de unión entre 2 guitarristas importantes, como habían sido el propio John Frusciante para la banda y Dave Navarro, que también tocaba ese día. No tengo claro si con Jane's Addiction o por su cuenta. Y se juntó con John Frusciante para tocar en directo una canción, lo cual llevó a que los fans y los críticos especularan sobre si ese acercamiento y ese buen rollo que demostraban ambos dos en el escenario era un avance o algo que simplemente John Frusciante había dado su brazo a torcer ahora que estaba de nuevo con los Red Hot Chili Peppers para tocar canciones de One Hot Minute a partir de ahora. Lo que sí quedó para la posteridad en cuanto a la bonita relación que tenían y tienen los 2 guitarristas fue la anécdota que cuenta Dave Navarro sobre los años perdidos en la droga de John Frusciante, y que resulta que cuando John Frusciante estaba inmerso en rehabilitación en la clínica de Exodus, tratándose por su adicción a las drogas, una clínica en la que había estado también previamente Dave Navarro, John Frusciante, esto no lo sabíamos entonces, lo sabemos ahora, a partir de 2000 y pico, cuando ya lo comentó, John Frusciante llamó a Dave Navarro para pedirle un favor, y entonces Dave Navarro ya era el guitarrista
guitarrista oficial de los Red Hot Chili Peppers. Le pidió que le dejara una guitarra para tocar en ese centro en Exodus, ya que no tenía ninguna. Y Dave Navarro, que tenía una Gibson Les Paul negra que iba a usar porque en principio estaba valorando y había valorado la opción de incorporarse a Guns N' Roses, pero como al final lo rechazó y acabó en los Chili Peppers, no iba a usar esa guitarra, esa Gibson Les Paul negra, así que se la llevó a John Frusciante para que la usara y digamos que se desentendió totalmente de esa guitarra que había dejado en manos de John Frusciante. De manera que ya en los 2000, John Frusciante, ya de nuevo en los Red Hot Chili Peppers, ya recuperado, totalmente desintoxicado de su adicción a las drogas, apareció en la casa de Dave Navarro con el estuche de una guitarra y le dijo: te traigo una Gibson nueva, ya que la que me dejaste la vendí hace tiempo para comprar droga. A Dave le estremeció y le conmovió que John hiciera ese ejercicio de compensación y transformación con su pasado, lo que demuestra que hay una buena relación entre ambos y que si alguna vez se intentó explotar como la rivalidad, en el fondo era justo todo lo contrario a lo que sentían entre John Frusciante y Dave Navarro. Volviendo a Unlimited Love, en esta grabación ya no contamos con Danger Mouse en la producción porque los Chili Peppers, en vez de decir no sé Rick, me parece falso, dijeron: Rick, te necesitamos de nuevo. Rick Rubin además llegó a declarar que tras la vuelta de John Frusciante, la cual le llegó a tocar muy fuerte a nivel emocional, fue uno de los motivos por los que igual decidió volver a producirles, ya que para Rick Rubin la banda era la mejor formación que había escuchado nunca como músicos en conjunto. Llegó a declarar que son los mejores músicos que ha visto tocar música nunca. Y tras este periodo con Danger Mouse de The Getaway, que la banda consideraba que había beneficiado en cierta manera a su estilo, pero que querían retomar a un estilo pre-Josh Klinghoffer, decidieron pedirle de nuevo a Rick Rubin que volviera y que perdonaran un poco ese impasse que habían hecho. De hecho, Rick Rubin sabía que con la vuelta de John Frusciante era una carta muy buena para jugar en la mesa y que bien merecía producir el material que tuvieran. Por esta época también sucedió otro evento en los Chili Peppers que conviene destacar, al menos en su historia como banda, y es que en el año 2021 falleció a los 64 años el primer guitarrista del grupo, que fue Jack Sherman, que todos recordaremos del episodio 1, porque fue el guitarrista con el que no empezaron el grupo, no fue un guitarrista fundador, ese fue Hilo Slovak, pero sí fue con el que grabaron su primer disco en el año 1984, el conocido como The Red Hot Chili Peppers. Al suceder la muerte de forma trágica y totalmente inesperada debido a un ataque al corazón de Jack Sherman, por primera vez en muchos años decidió hablar del elefante en la habitación que siempre había sido el propio Jack Sherman. Recordemos que junto con Dave Navarro fue de los miembros que ni siquiera fue invitado a la entrada del grupo en el Hall of Fame de 2013. Y que además siempre había sido marginado de la historia del grupo. Cierto es que su relevancia nunca fue muy importante porque el primer disco de los Chili Peppers, digamos que estaba como todavía la cosa muy iniciática, pero hay que hablar con justicia de un guitarrista que dio el empuje a la banda inicial que le hacía falta para luego llegar a ser lo que fueron. Los Chili Peppers hablaron un poco de que lamentaban la muerte ocurrida en ese año, en 2021, de su primer guitarrista, pero no fue hasta que Flea sacó la primera parte de su autobiografía, Acid for the Children, en la que hacía revisión de sus años infantiles y adolescentes, y ya en la promoción dejó caer algunas frases sobre la muerte de Jack Sherman y cómo ésta la había afectado, ya que en un primer momento la banda solo emitió un leve comunicado tras el fallecimiento, que era un poco como raro, diciendo que valoraban esos momentos buenos, malos y los de en medio, los que habían pasado con Jack Sherman. Y Flea fue el que ya más de forma explícita reconoció que Jack Sherman había sido muy importante para él porque le introdujo la figura de George Clinton como futuro productor de la banda, así como la música que trabajaba con Funkadelic y demás, y que además le introdujo la alimentación respetuosa con el cuerpo y que eso le cambió un poco la forma de comer. Y Flea llegó a declarar que aunque provenían de mundos diferentes y que su relación tuvo momentos difíciles y que muy posiblemente el propio Flea no se portó bien con Jack Sherman, siempre le consideró su amigo y que lo amaba realmente y lamentaba totalmente su muerte. El que no habló sobre la muerte de Jack Sherman en ningún caso fue Anthony Kiedis, el cual sí que había sufrido en mayo de 2021 la pérdida de alguien importante para él como había sido su padre, Blackie Dammit. Make me a fist, Purple Mountain Road that I can't miss. Have we all had enough? Have we all had too much? Lost in a dream. Entrando ya
de lleno en la grabación del disco, que fue complicada, posiblemente de las más complicadas de los Chili Peppers, porque debido a la pandemia de la COVID-19 en el año 2020, que fue cuando iniciaron la grabación y que asoló al mundo entero, esta pandemia que nos tuvo a todos totalmente condicionados durante un año y pico, la grabación tuvo sus complicaciones. Empezaron a grabar en los estudios Shangri-La en febrero de 2020 y, como ya sabemos todos, a partir de marzo la cosa se estropeó y no volvieron a aparecer por el estudio hasta ya 2021, con lo cual la grabación se alargó hasta agosto de 2021. En ese periodo de confinamiento mundial, ya fuera por su cuenta o en conexiones online, la banda llegó a tener listas para grabar 100 canciones y de esas 100 decidieron más o menos pulir o grabar de forma más en serio 50. Que al final, más o menos, con entrevistas que ha llegado a declarar John Frusciante, hemos descubierto que realmente fueron 48. La idea era sacarlas todas en 7 discos, de una forma parecida a lo que habían hecho con el I'm Beside You o el I'm With You Sessions, algo parecido a esos singles de tamaño mini que sacaban. Pero esta idea, que fue lanzada a la Warner Bros., una vez más, ¿qué esperaríais que dijera la discográfica? Pues que ni de coña. No estaba lista para acceder a esas estrategias comerciales tan raras que tenían los Red Hot Chili Peppers. Sí que aceptaron a que desarrollaran esas canciones, en este caso en vez de 40, 34, pero que lo hicieran en 2 discos. Y conociendo un poco lo que había pasado con Stadium Arcadium, que realmente había sido un producto de mucho éxito, pero que no querían pasar por ahí de nuevo, les convencieron y les medio obligaron o les dictaminaron que tenían que hacer 2 discos independientes, que saldrían en momentos diferentes del año 2022, como unidades totalmente independientes entre sí, pero formando parte de la misma sesión de grabación. De manera que de estas sesiones de grabación no solo salió el disco Unlimited Love de 2022, sino también el siguiente, The Return of the Dream Canteen, del mismo año, que hablaremos en el siguiente episodio. Como 2 gemelos separados al nacer, esto es, los 2 discos últimos de los Red Hot Chili Peppers. No es algo que nos pille totalmente de sorpresa, porque ya lo hemos ido hablando en este podcast. Los Chili Peppers llegaban a preparar tanto material que a menudo necesitaban 2 discos o más para dar salida a todo lo que creaban. Con Stadium Arcadium ya pasó y la Warner ahí fue cuando cedió al formato de CD doble, que aunque no fue mal las cosas, y de hecho fue el disco con mayor nominaciones a los Grammy de la historia de la banda y que además tuvo un éxito abrumador, a John Frusciante le dieron el premio a mejor guitarrista de la Rolling Stone en los últimos 30 años, en esta segunda etapa discográfica la Warner no cedió y les dijo disco doble sí, pero por partes. Quizá porque la idea comercial era aprovechar la tirada en 2 tandas, consiguiendo más beneficios. De esta manera, cuando en el episodio 13 hablemos de The Return of the Dream Canteen, todo este background de contexto de la grabación ya lo vamos a conocer porque es el mismo. Ambos 2 discos fueron sacados con apenas 6 meses de diferencia, pues Unlimited Love salió a la venta en abril de 2022 y The Return of the Dream Canteen salió en octubre. Durante estas fechas y posteriores, Rick Rubin, en su podcast, que charla con bandas y grupos que conoce, tuvo varios encuentros con John Frusciante para hablar de su vuelta por segunda vez y con los propios Red Hot Chili Peppers para hablar y charlar sobre el proceso de grabación que estaba en plena pandemia cuando se empezó a llevar a cabo. Es muy interesante escuchar a Anthony, a John y a Rick Rubin charlar sobre este proceso creativo y la vuelta de la formación clásica, como si de 3 amigos se trataran, pero con un Rubin que no pierde el punto de vista de un entrevistador objetivo. Y es muy divertido, de verdad, escucharlo si podéis, está en Spotify, un pasaje en el que, al ser preguntado por el propio Rubin, John Frusciante, sobre cómo fue su vuelta con la banda y si podía hablar un poco sobre ella, John Frusciante vaciló unos segundos y dijo "This time", como dejando claro que no sabía si se refería a su primera vuelta o a su segunda. A diferencia de todos los álbumes anteriores, Unlimited Love solo tuvo 2 singles promocionales. Algo raro, pues desde la época del Blood Sugar Sex Magik habían sido siempre 5, e incluso a veces más, con singles que se preparaban en un país por decisión de los fans. Solo había decrecido la entrega de singles con la etapa klinghoferiana, ya que en I'm With You y en The Getaway solo hubo 4 singles. Pero en este caso hubo solo 2, que fueron Black Summer, del que ya hemos escuchado, con el que hemos abierto el podcast, y These Are The Ways. Y esto fue porque la discográfica ya sabía que habría una segunda parte, un disco 2, que iba a ser independiente, The Return of the Dream Canteen, que iba a salir ese mismo año, y que además este disco contaría con 3 singles promocionales. Así que si juntamos ambas ediciones fueron un total de 5.
Un poco parecido a lo que pasó con Stadium Arcadium, que fue un disco doble pero que contó con 5 singles repartidos entre los 2 CDs. La promoción del disco Unlimited Love empezó ya en febrero, con el primer single Black Summer, que llegó a ser número 1 en los charts de Estados Unidos, convirtiéndose en su número 1, número 14. O sea, 14ª vez que consiguen un número 1 como single. Este single salió el 4 de febrero de 2022 y These Are The Ways salió el 31 de marzo, justo un día antes de que saliera el disco Unlimited Love. Antes del lanzamiento del disco también habían sido lanzados o liberados de manera promocional canciones como Poster Child o Not The One, ambos en marzo del 2022. Y todo ello antes de que saliera el disco, el cual además fue presentado en un concierto de promoción en el Fonda Theatre el día 1 de abril. Llegaron a tocar en muchos sitios como en el show de Jimmy Fallon o el de Jimmy Kimmel en la televisión estadounidense, y también tocaron en la tienda más o menos conocida de Los Ángeles, Amoeba Music, que era como una especie de franquicia porque también había tiendas en San Francisco, pero que esta de Los Ángeles era muy importante y además llegaron a sacar una edición especial del disco Unlimited Love con una portada diferente para esta tienda. Una portada además muy chula en el cual se veía el icono luminoso típico de la portada de este disco, pero con la banda también debajo. Además haciendo como una especie de homenaje a los Beatles. Luego hablaremos de la portada. En cuanto a los créditos y el personal de este disco, tenemos a los Red Hot Chili Peppers en su formación clásica, Anthony Kiedis con la voz principal, a Flea en el bajo en todas las canciones y de nuevo en esta etapa frustentiana parte 3 también toca el piano, en este caso en la canción 4, en Not The One, que fue liberada para hacer promoción antes de que saliera el disco, y toca la trompeta en las canciones Aquatic Mood Dance, Poster Child y Let Them Cry. John Frusciante en este disco aporta mucho más que otras veces porque venía de una etapa muy electrónica, y toca la guitarra eléctrica en todas las canciones, hace los coros en muchas de ellas y añade sintetización en canciones muy variadas, además del melotron y la guitarra acústica. Chad Smith toca la batería, la percusión, la pandereta, el bajo, curiosamente en la canción 2, seguramente como añadiéndole más profundidad, en la canción Here Ever After. Luego tenemos una serie de músicos añadidos que tocan el órgano como Corey Henry, o la percusión que la toca Lenny Crasto, y un antiguo conocido de la banda como es Mauro Refosco, que ya había tocado con ellos en la etapa klinghoferiana, que toca percusión añadida en varias canciones. También tenemos otra sección de viento habitual en estos discos como es Nate Walcott a la trompeta y Josh Johnson al saxofón para rellenar la canción Aquatic Mouth Dance. También tenemos un trombón y un piano extra. En la producción tenemos de nuevo a Rick Rubin, que trajo a su gente, entre ellos a Ryan Hewitt, que había trabajado en la banda como ingeniero de sonido y mezclador en Stadium Arcadium, y que aparte de la gente con la que trabajaba Rick Rubin, de los cuales podemos llegar a contar una cantidad de ingenieros de sonido increíbles, porque recordemos que Rick Rubin no es precisamente un conocedor de cómo funciona la ingeniería de sonido, tenemos a alguien que sigue llamando mucho la atención, que siga permaneciendo en esta asociación Rick Rubiniana, que es Vlado Merer, que ya le conocemos en este podcast porque fue el encargado de masterizar de forma más o menos errónea a algunos discos anteriores de la banda. Y aquí masteriza de nuevo la edición en CD. Para la edición en vinilo tenían a otro masterizador diferente, Bernie Grudman. En cuanto a la portada, bueno, a pesar de lo que algunos internautas han sospechado, el asterisco no sigue en el sitio donde fue hecha la foto, aunque se trata de una ubicación real de Los Ángeles, concretamente la azotea del Hotel Roosevelt en Hollywood Boulevard. El asterisco fue montado para la sesión de fotos y desmontado en el día. Hubo una segunda portada, como ya hemos comentado, alternativa y limitada para la edición conmemorativa para Amove Records, que salen los 4 miembros bajo el asterisco en la misma azotea y con un estilo muy a lo Abbey Road, ya que van los 4 en fila haciendo el clásico gesto con las manos, mucho más acusado que cuando pretendieron imitar la clásica portada de The Beatles en el EP Abbey Road, que salían con calcetines en los genitales en la etapa Slovak y Iron. Y la fotografía es de la hija de Flea, Clara Balsari, con un diseño de Sarah Soraya y Aura C09. La duración total del disco es de 73 minutos y 13 segundos y en la edición japonesa, que teníamos una canción añadida, Never Flip, que fue un outtake del que hablaremos en el episodio 13, los outtakes de este Unlimited Love Session, hizo que el disco durara 76 minutos 19 segundos. ¿Y por qué se llamó Unlimited Love y no de otra forma? Bueno, esto fue un poquito lo que viene siendo habitual en la elección de los títulos de los discos de la banda, y es que
El propio Rick Rubin estaba analizando una de las letras de una de las canciones de Kiedis y encontró el verso Unlimited Love, que le gustó tanto, que dijo, uy, esto es un título con mucha potencia. Anthony Kiedis lo apuntó en una lista de posibles títulos para el nuevo disco y cuando se lo enseñó a la banda, todos ellos apostaron por ese Unlimited Love, aun a pesar de que era la opción menos favorita de Anthony Kiedis, pero por democracia tuvo que quedarse así, con el nombre de Unlimited Love. La posición en las listas, bueno, el disco fue número 1 en las primeras semanas de su lanzamiento en un montonazo de países: Argentina, Australia, Austria, Canadá, Croacia, Francia, Irlanda, Hungría, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia, Estados Unidos. Un pepinazo. Ha llegado a vender más de 50.000 copias tanto en Francia como en Reino Unido, logrando una certificación de plata y de oro. Y es el primer número 1 en Estados Unidos que sacó los Chili Peppers desde Stadium Arcadium, lo cual no deja a la etapa klinghoferiana en un buen lugar, porque con ninguno de los dos discos, ni con I'm With You ni con The Getaway, consiguieron un número 1. Batieron el récord, esto es muy curioso saberlo, batieron el récord que hasta entonces tenía Celine Dion de mayor distancia en años entre dos números 1. Los Chili Peppers habían conseguido su anterior número 1 con Stadium Arcadium y ahora conseguían el siguiente. Habían pasado, aunque no lo parezca, entre un disco y otro 17 años, desde 2006 hasta 2022. También fue el disco que salió con mayor espacio entre el anterior, The Getaway, concretamente 6 años entre un disco y otro. En total llegaron a vender casi 80.000 copias en Estados Unidos en CD y en vinilo 38.000, convirtiéndose en el más vendido de 2022, el vinilo más vendido, y para un álbum de rock el vinilo más vendido desde el año 91. Lo cual no es nada decir esto, que tu disco sea el vinilo más vendido de la historia para un disco de rock desde el año 1991. Joder, es que es muy fuerte. Y si el lanzamiento y recepción había sido muy bueno, la crítica también estuvo un poco a la par. Puso al disco bastante bien. De hecho, ahora sí que había unanimidad en que durante la etapa de Klinghoffer faltaba algo, ¿no? Que era el propio John Frusciante. La Rolling Stone llegó a decir que escuchar el disco era como volver a casa y que Frusciante era esa pieza del puzzle que faltaba. Aunque también hubo espacio para críticas que anunciaban la mediocridad del álbum. No lo consideraban un disco malo, pero sí mediocre. Por ejemplo, la revista Kerrang! Declaró que no era gran cosa y que si acaso era un intento de retomar el sonido antiguo de la banda. Pero con todo eso, el videoclip de Black Summer se llevó el premio MTV a vídeo del año. Y la gira, lo cual es muy curioso, la gira que fue anunciada con un divertido sketch de la banda, del que ahora hablaremos, empezó el 4 de junio de 2022 y fue una gira mundial llamado Globan Stadium, que el primer concierto fue en Sevilla y el segundo en Barcelona, y que se alargó por todo 2023 porque después de eso empalmaron con la gira de presentación de Return of the Dream Canteen, hizo que esta gira durara un total de 2 años. De hecho, el último concierto de la gira fue hace bien poco. En septiembre de 2021 habían sacado un divertido vídeo en el que los 3 Red Hot Chili Peppers, menos Frusciante, fingían ser presentadores de un programa televisivo ficticio para entrevistar al guitarrista y anunciar esa gira, después de contar unas noticias muy locas. Todo esto mucho antes de que saliera el álbum, una especie de recordatorio de que los Chili Peppers volvían, con Frusciante esta vez, y que tendrían un nuevo disco y gira en 2022, porque esto fue lanzado en 2021. Saliendo ya casi de los efectos de la pandemia, el anuncio era liberador para ese 2021 que ya empezaba a acabar. Lo llamaron Hot Breaking News y era un divertido noticiario con Kiedis y Flea haciendo de presentadores y un Chad Smith haciendo de hombre del tiempo. Además es gracioso porque el entrevistado, o sea, el propio John Frusciante, que era el que debía de dar los datos concretos de las fechas de la gira, se olvidaba de decir el mes en el que ocurría cada evento, tanto la gira europea como la gira estadounidense, y debieron decidir en producción no repetir más tomas y entonces pusieron un letrero con una voz robótica que se añadía a las frases de John cuando decía simplemente 2021, para completar con junio y julio, para el inicio de la gira mundial tanto en Europa como en Estados Unidos. Chad Smith además estuvo sublime, siendo el hombre del tiempo, tranquilo, sosegado, que no pierde los nervios, no como Flea y como Kiedis. Y posteriormente lanzaron otro vídeo en el mismo formato de noticiario divertido anunciando las ciudades del mundo que formarían parte de ese Global Stadium Tour, que como hemos dicho, la que abriría la gira sería Sevilla y en segundo lugar Barcelona. De nuevo comenzaban con la gira europea en junio para pasar a la estadounidense en julio. Una gira que les llevaría mucho más allá de lo que esperaban porque empalmarían durante 2 años con la promoción de The Return of the Dream Canteen, del que hablaremos en el episodio 13.
Vamos a empezar ya con las canciones de este Unlimited Love, con esta guitarra distorsionada de John Frusciante. Además podéis escuchar el bajo de Flea insistente acompañando la guitarra de Frusciante, que está un poquito más baja. Ahora en la intro con la voz de Kiedis. En perfecta armonía, los dos compañeros melodizando esta intro perfecta para el disco. Recuerda un poquito a Californication. Aquí una guitarra nueva, un poquito slide, y va a haber una distorsión o un poco de reverb. Ahí lo tenéis. Y entra Chad Smith. Un ritmo muy parecido a lo que podíamos encontrar en el propio Californication. El verso de Kiedis se repite. El concepto de Black Summer es un poco oxímoron, porque un verano negro a nivel de colores es como todo lo contrario, pero da mucho juego visual a lo que puede ser este tema. Los coros de Frusciante aquí. Este estribillo básicamente habla de lo que va la canción. Vamos con el solo. Toma ya, cuánta distorsión. El estilo grunge volviendo. Vamos allá, a llegar a agudos. Vamos ahí. Toma, toma. Es una canción curiosa porque el solo de Frusciante se da en muy poquito tiempo. No tenemos estas canciones pretenciosas anteriores que había puentes, pre-chorus y un estribillo que se repetía dos veces. Aquí es verso, estribillo y ya tenemos el solo de Frusciante. Volvemos al estribillo. Este estribillo que habla de los negros veranos esperando que terminaran porque había sido mucho tiempo hasta la vuelta de un amigo, y ese amigo todos sabemos que debe ser John Frusciante. Toma, el solo cambiando a una armonía o un solo de guitarra más armónico, y esta parte es mi favorita. Este Anthony Kiedis totalmente declarándonos que ha sido larga la espera de que terminara ese negro verano, o ese verano negro, porque lo que estaba queriendo en todo caso es que volviera su amigo. Yo creo que es un reflejo simbólico de que quería que volvieran los originales Chili Peppers. Black Summer, una canción que fue single, el primer single del disco que salió y que consiguió el premio a Mejor Vídeo del Año en la MTV. Vamos con el tema número 2, Here Ever After. Recuperando el sonido funk que tanto habíamos echado en falta en la etapa klinghoferiana. Y además un funk rudo, en el que bajo de Flea tiene muchísima presencia. Suena como si fuera garage rock. La batería de Chad Smith además había perdido mucha fuerza en la etapa klinghoferiana, sobre todo en el disco The Getaway, y aquí no solo nos está regalando su mejor versión en la primera canción del disco, sino que la segunda está haciendo ritmos de esos que nos gustaba, que antes cuando experimentaba solía hacer. Este estribillo yo diría que tiene más que ver con la etapa By the Way, y
la letra de Kiedis hablando de nuevo de mujeres que te hacen un poco perder totalmente la cabeza. Un poquito de rapeo de Kiedis mientras la guitarra de John Frusciante está haciendo por ambos canales cositas guapas. Volvemos al estribillo. En el estribillo la guitarra toma un toque mucho más grunge y el bajo, aunque está presente, no es un slap bass, sino que está como muy pesado en el fondo de la canción. Pero vamos, el bajo es el dueño de la canción, que suena constantemente. Ton, 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 ton. De hecho, aquí no tenemos ni guitarra. Ahí ha vuelto. Una canción un poquito repetitiva, pero con un sonido que habíamos perdido totalmente, igual que Black Summer, recuperando el estilo de los Chili Peppers de la etapa By the Way, Stadium Arcadium y Californication. Si acaso la letra de Black Summer era un poquito más personal o más interesante. Toma ese bajo. Bajo galopante. Vamos a avanzar un poquito hacia el solo, que como siempre está a la vuelta de la esquina. Un John Frusciante recuperado totalmente en su estilo solista a nivel de guitarra, mirad. Muy Californication y muy minimalista. El trabajo de Chet Smith con los bongos y con la caja parece que no, pero llena mucho, igual como toda la percusión que tenemos aquí. Dos guitarras sonando. Por el canal derecho el solo más ligero y por el canal izquierdo más loco. Y un cierre limpio. Muy del estilo de Californication. El estilo vocal de Kiedis además me recuerda mucho a Californication y a By the Way. Vamos con la tercera canción, Aquatic Mud Dance, que creo que es un poco más reflejo de los Chili Peppers originales de los primeros discos. Aquí la guitarra de Frusciante básicamente hace estilos de funk y el bajo es el que marca totalmente. Toma y toma. Vamos, vamos. En este disco tenemos un John Frusciante en la guitarra muy minimalista y también con solos extremos del estilo Stadium Arcadium, como hemos escuchado en Black Summer. Pero sobre todo tenemos un Flea que habíamos perdido en The Getaway y en I'm With You, totalmente recuperado. Y los coros de John Frusciante que los echábamos de menos. Ahí lo tenéis. Toma, coro. Ahí habéis escuchado un poquito la sección de viento con saxofón, trombón y trompeta. De hecho, aquí la trompeta es del propio Flea, pero la acompaña una sección importante de viento. Y luego también tenemos un poquito de sintetización por parte de John Frusciante. Os llevo al segundo estribillo donde lo vais a notar todavía más. Madre mía, el bajo cómo está desatado. Ahí lo tenéis, ahí va. Vamos. Un poquito de jazz fusión por detrás. Y ahora un poco de fiesta. La percusión a tope. Y el bajo haciendo totalmente la canción. Madre mía, ¿dónde ha estado Flea todos estos años? Misma estructura que al principio, pero ahora enseguida vais a notar un deje del John Frusciante electrónico con su sintetizador a tope, despegando la nave. Mirad, durante varios segundos además. Va para allá. Parece que alguien ha puesto la aspiradora en marcha. Toma ya. La verdad es que esta canción, igual que las anteriores, de momento son muy sencillas, bajo guitarra, efectos de vez en cuando, voz,
y fiesta. Vamos con ella. La trompeta de Flea por el canal derecho y lo que parece el trombón por el izquierdo. O puede que sea otra trompeta. Ahora tenemos un montón de capas de música orquestal de viento. Y Chad Smith tocando los platillos para darle ese toque jazz que nos hace falta. Madre mía, vaya fiesta que nos hemos montado aquí en un momento, ¿eh? Esta canción es increíble porque Flea es el dueño total de la misma. O sea, este bajo que habéis escuchado en Aquatic Mud Dance es alucinante, alucinante. O sea, básicamente lo más cercano que habrán estado los Chili Peppers de hacer un jazz loco, loco. Vamos con el tema número 4, que además fue liberado un poquito antes de salir el disco para darle un poco de promoción, que es Not the One. Pero no llegó a ser single como tal. Aquí tenemos efectos y también el piano de Flea sonando muy suave ahí al fondo, ¿lo escucháis? Es la canción que quizá más recuerda en su inicio a la etapa klinghoferiana. Aquí Kiedis dándonos a entender que ha cambiado. Vamos, que es una persona nueva. Vamos, que se compromete a tope, dale una oportunidad al hombre. El ritmo de la canción es lento, va a ser así, totalmente tranqui, Chad Smith, en el estilo suave total con las baquetas. Y John Frusciante no es que esté desaparecido, es que está tocando tranquilamente lo que seguramente es una slide guitar ambiental, aunque en los créditos no viene reflejada, para darle esa textura y ese ambiente. Vamos para allá. El bajo está muy pausado. Y la canción es que pide esto, porque básicamente es una balada. Toma ahí. Con esta parte que es bastante interesante. Cambio un poquito de tono. Y volvemos al principio. El piano de Flea sigue ahí, pero lo interesante viene ahora en un poquito. Después del segundo estribillo nos encontramos con esta guitarra etérea y el piano intentando sobresalir. Suena un poquito al estilo Yes, además. Ahora tenemos un poquito más de carga coral. Y estos coros son de Aura T09, encargada del diseño de la portada de Unlimited Love, y que es el sobrenombre que oculta la figura de Marcia Pina, que es la pareja del propio John Frusciante. Y que además, aparte de colaborar en el diseño de la portada de Unlimited Love, también diseñó la portada del disco de Trick Finger, She Smiles Because She Pressed the Button, ese EP del que hablamos en el especial 3. Una canción bonita, lenta y que termina en un fade out totalmente natural. Como digo, esta canción fue liberada un poquito antes de que saliera el disco para dar a conocer el nuevo material, pero no fue contada como single.
Otra que también fue liberada justo antes de que saliera el disco fue Poster Child, de la cual Anthony Kiedis ya llegó a decir que le costó muchísimo acabar desarrollando la misma y que tuvo que pedir de nuevo ayuda a un miembro de la banda como ya hacía en la etapa primera de la primera avenida. Toma el bajo. Esto es como super funk de Freaky Styley. Madre mía, Kiedis aquí rapeando a tope. Y la guitarra de Frusciante funkeando. Hay un poquito de efectos, como de explosiones. Es parte de la sintetización de John Frusciante. Dos guitarras sonando ahora, como una especie de eco por el canal derecho. Otra vez ahí. De nuevo. Y cambio de tono en el izquierdo. Los cascabeles de Chad Smith. Y el melotron sonando bajito de John Frusciante. Aquí el melotron es importante, pero también la forma de funkear la guitarra que suena de John Frusciante. Y el bajo increíble. Y cómo abre el Charles Chad Smith y cómo lo cierra para hacer ese efecto en el ritmo. Efectos locos entre los dos canales. Ahí están. Guitarras viajando de un canal a otro. Esto se aprecia mucho si vas con auriculares. Da un poco la impresión de que la canción, en la parte del verso de Kiedis, no es quizá lo suficientemente aceptable para la banda y tienen que meter como muchos efectos de sonido. Efectos locos, vaivenes de un canal a otro, varias guitarras y aquí en el propio estribillo un melotron muy galopante. Esta parte es chula. Kiedis está a tope, en clave casi de soul. James Brown está aquí, Y volvemos al estilo del principio. En esta canción parece que Frusciante, y lleva ya un tiempo en el disco, no quiere regalarnos ningún solo, cosa extraña porque pensábamos que escuchando Black Summer esto iba a ser como una especie de Stadium Arcadium 2, pero todo lo contrario, llevamos ya 4 canciones junto con esta que no hay solos grunchies en el disco. Lo que sí que vamos a tener es una especie de solo de melotron que le va a dar mucho rollo a la canción. Os llevo para allá. Un poquito al estilo de los órganos del progresivo y ahí el solo de guitarra que esperábamos. Como parece que es tímido, vamos con la otra guitarra en otro estilo totalmente, más funk. Una conjunción de guitarras muy interesante, muy efectista. Y cerramos como hemos cerrado las grandes canciones de los Chili Peppers en toda nuestra vida. Vamos con el tema ya número 6 del disco, The Great Apes. Un estilo muy by the way. Sé que lo digo mucho, pero es que no sé muy bien cómo, si no, identificar esto. Y aquí cambio total de ritmo, de tiempo, de todo.
El bajo es el dueño de la canción de nuevo y Frusciante intenta un poco rasguear la guitarra. Vamos a ir ahora con una distorsión un poquito rara, creando confusión en esta armonía. Este estribillo era confuso, pero la letra de Kiedis era súper poética. Flores que volaban cuando yo me hacía mayor y serpientes que iban altas, o eso conté. La guitarra de Frusciante aquí intentando electrificar la canción. Toma, toma, cogiendo todo el espacio sonoro, El bajo ahí volviendo a ganar pulso. Madre mía, distorsión a tope, Y tranquilamente volvemos al verso donde Kiedis se expresa muy de forma poética y el bajo gana mucho peso. Ella es un bosque que hemos quemado, como una marca azul para la vida que nunca hemos aprendido. Todo muy poético, pero no llega a ser hasta el estribillo cuando entendemos un poco qué quiere decir Kiedis con esta canción The Great Apes. A lynch mob. Atención a esta parte. I just want the great apes to be free. Solo quiero que los grandes simios sean libres. Madre mía, qué distorsión ahí. Y continuamos. Aquí Frusciante está rasgueando como si fuera una mandolina. Madre mía. Está muy dentro, está sintiéndolo un montón. Cuánta intensidad. Hemos tenido que bajar totalmente todas las pistas para dejar solo la voz de Kiedis y la guitarra tranquila de Frusciante porque ha habido un momento demasiado intenso. Ahí está el bajo de nuevo. Y no os preocupéis porque vamos a subir esto enseguida. Vamos ahí. La canción pretende ser sin duda una canción de denuncia y de protesta de los estragos que comete la humanidad. Y esta es la parte que más me gusta. Atención. El bajo es lo que más me gusta. Mirad cómo lo hace. Quizás un estilo muy Around the World y que va a anticipar la canción número 7 del disco que se llama It's Only Natural. Que a mí, por cierto, me recuerda muchísimo a la etapa klinghoferiana. Estas guitarras etéreas que viajan de un lado a otro. Es como si hubiera vuelto Klinghoffer y estuviera aquí,
Lo cual quiere decir que aún así el estilo de Chili Peppers seguía teniendo algo ahí que no querían perder. She was a London girl, knew enough now to get herself alright. Volvemos a hablar de chicas, en este caso una chica de Londres. He was a Southern boy, not enough smile, but he sure could fight. Y un chico de los suburbios del sur. She was a daddy's girl, pride of all Brixton with dragon side. Vamos a anticipar el clásico ejemplo de Romeo y Julieta. Go home tonight. El bajo aquí lo es todo. It's only natural and love will show you how to break it down. In spite of attraction, well, it's only natural and people will show you how to take it down. In spite of the love, steady up. Bueno, la canción sobre todo interesa la historia que cuenta, porque es una estructura sencilla, aunque aquí tenemos una guitarra haciendo cosas chulas, muy slide guitar. They were perfect pair, clash of two beauties and a rash of fame. El bajo aquí no puede contenerse mucho, quiere como enseguida salir a jugar. Y la batería Chet Smith está como muy tranquila, con el Charles súper cerrado. Y me flipa lo de la guitarra etérea que va volando por la canción, porque es tan klinghoferiano. Vamos con el estribillo again. It's only natural and love will show you how to break it down. De nuevo tenemos los coros a los Bee Gees de John Frusciante muy presentes en todo este disco. Natural and people will show you how to take it down. In spite of the love, steady up. Vamos ahí con el solo. Realmente son dos guitarras coincidiendo a veces incluso en mismo momento, tocando las mismas notas y haciendo sus arpegios, dando un efecto muy chulo. Y la guitarra etérea la hemos perdido. Vamos un poco a la parte final, que es bastante interesante. In spite of the love, steady up. A ver, cuando una canción en sí es buena o te gusta la parte en la que no está cantando, en este caso Kiedis, y porque es una parte de mucha experimentación y con muchos efectos, quizá es porque la canción en sí no es muy increíble o no va muy allá. Y es lo que le pasa un poco a esta canción. It's Only Natural es chula en la base, en la textura que crea, pero no tiene esos estribillos pegadizos o ese ambient chilipepiano que tiene otras del disco. Porque esto se podría alargar hasta el infinito, esta parte, pero sería una cosa muy loca. Entonces la canción tiene que funcionar con algo más, no solo con este tipo de experimentaciones. Y en este caso Kiedis y su letra y su melodía quizá es lo que más podría fallar. No pasa nada, porque ahora a la vuelta de la esquina tenemos uno de los temazos del disco totalmente, el número 8, uno de mis favoritos, en el donde todo lo que os he dicho se va a dar en conjunción perfecta. Una canción que no fue single, pero que yo creo que no fue single porque no quisieron. Porque podía haber sido perfectamente el mejor single después de Black Summer. Vamos para allá. Una base muchísimo más funk que la anterior canción.
Ahí por el canal izquierdo. La guitarra derecha de Frusciante funkeando y haciendo alguna virguería. Y ahora por el canal izquierdo alguna cosita nueva. Ahí está. Esta canción fue una de las que Kiedis dice que compuso en la pandemia, que iba tranquilamente en bicicleta por Los Ángeles cuando aún se podía salir o cuando ya se podía, y le salió esta cosa. Vamos con la parte guay, vamos. Además que en el estribillo el ritmo cambia, el ritmo pasa a ser mucho más rápido y crea ese love me como mucho más intenso para que tú te vengas arriba. Fijaros, ahora el ritmo está en un sentido y cuando llegue el estribillo va a crecerse mogollón. Olvidaros un poco de la letra y sobre todo apreciar la conjunción musical de letra, guitarra, bajo, batería y aquí de nuevo el estribillo pegadizo que es fundamental. Vamos de nuevo. Aquí los coros de Frusciante son fundamentales. Disfrutarlo conmigo. Y aquí vamos a tener un solo de guitarra, porque es perfecta la canción. Y aquí mirar cómo el ritmo se ha acelerado con los platillos de Chad Smith. Madre mía, el bajo también, cómo lo está dando. Toma. Vaya jugada ahí, que se ha marcado con la guitarra. Otra vez. Y seguimos buscando los agudos. No recuerdo si en este podcast en algún episodio hemos hablado de cómo llegan a solucionar algunas partes compositivas los Chili Peppers, y es la dinámica de los enfrentamientos. Y básicamente es que cuando no sabían cómo cerrar alguna canción, los que tenían alguna pieza importante o una parte que querían desarrollar y que a lo mejor podía quedar bien en esa canción que no estaba del todo cerrada, pues se enfrentaban mutuamente en lo que era un enfrentamiento cara a cara en el que, bueno, básicamente como pistoleros del oeste se proponían para un duelo y uno de los dos se iba un momentito fuera o se iban los dos para preparar su parte y luego volvían a la banda y mostraban lo que habían desarrollado y la propia banda, en este caso los otros dos, elegían con cuál se quedaban. Pues con esta canción She's a Lover se nota un poco que el final con ese solo de John Frusciante es una aportación que haría después con el ritmo ya terminado y con toda la base sobre la misma canción para darle ese toque grunge, porque al final en esta canción She's a Lover se da todo: funk, estribillo pegadizo, bajo a tope y un solo de guitarra de los chulos. Make me a fist. Purple Mountain Road that I can't miss. Vamos ahora con una canción que sí que fue single, en este caso el segundo single en salir. These Are the Ways, no de mis favoritas, pero reconozco que tiene una base bastante rockera. Lost in a dream. Una guitarra y un bajo y una letra de Kiedis un poco confusa que igual nos quiere hacer ver Back it up. qué es eso que define a lo que es su propio estado o su país. Vamos con el estribillo. Subiendo ahí intensidad. These are the ways when you come from America. The sights, the sounds, the smells. Y la
batería a tope, ¿eh? A tope. These are the ways when you come from America. I don't wanna die, yeah, she's gonna take Esta es mi parte favorita. I just wanna Joder, toma. be hysteria. Esto es como muy de Who. Don't delay. La batería y la guitarra. Walk us through the golden gate. Yeah. Toma. St. George singing for their own reward. ¿Habéis visto cómo puede cambiar una canción en un estribillo? Y es una cosa muy de Rick Rubin, de meter aquí como muchas melodías diferentes en un estribillo para que sea en cada segundo diferente a la anterior. Y de hecho, en esta canción lo que más funciona es eso, la parte que no es esta, que no es el verso. Aunque mirad qué guitarra por el canal izquierdo, tan melódica, tan minimalista. Can we all give it up? Si os habéis quedado con ganas de más, volvemos ahora. Vamos para allá. These are the ways when you come from America. The sights, the sounds, the smells. These are the ways when you come from America. Normal que la eligieran de single porque la verdad es que funciona muy bien para lo que es el efecto radial. I just wanna thrive in this. Y además conjuga estilos muy de los 2000. Con lo cual también es una vuelta al estilo original de los Peppers. Madre mía, el coro de Frusciante aquí hasta arriba, ¿eh? Hay un poco de reverb. Aquí las guitarras son súper importantes y seguramente haya más de una para darles efecto guitarrero a tope. Como muy Soundgarden todo. Toma, toma, toma. Buah, esta parte es brutal. Vale, me corrijo. Esta canción es increíble. Lo que pasa es que tiene un verso inicial muy malo o que creo que no es lo que corresponde luego o lo que luego te vas a encontrar en la canción. Y vamos con el tema número 10, What You Thinking. Así como suena. Ese sonido que escuchamos es el bajo de Flea, ¿eh? Creando un aspecto muy melódico. Y ahí entra la guitarra de Frusciante. Creando una base perfecta para acompañar la voz de Kiedis. Lo de Maybe I Could Be Your Crazy Horse se refiere claramente al grupo de Neil Young. Tenemos un cencerro por ahí sonando. Toma ya, arriba. Madre mía, aquí cómo se sube Frusciante. Vamos otra vez con eso. Ahí, ahí. Cuánta intensidad en un momento en el estribillo, ¿eh? Pasa lo mismo que en la canción anterior. Y aquí Frusciante tiene mucho que ver creando esos sonidos. En esta canción se nota mucho su presencia. Vamos ahí el cencerro, unas palmas, un poquito de batería o percusión de tuberías
y vamos al estribillo. You think you got more than enough for you, yeah. Over and over and over again. Toma, toma ahí. Over until it says what you thinking, what buffalo be drinking dirty. Over and over and over again now. Over and over with all my friends. I got these things in mind, you know. Esta canción es chula principalmente por esos sonidos de guitarra tan hardcores, pero entonados con una tonalidad tan chula. Y esa percusión de tubería, como ya encontrábamos en Breaking the Girl, en Blood Sugar Sex Magik, y el bajo de Flea, que está haciendo unas notas tan suaves. Quizás es la canción más Stadium Arcadium en algunos sentidos. Un estilo muy parecido a Especially in Michigan, con la participación de Omar Rodríguez López. Y ahí está el solo, acompañando esa guitarra que tanto nos ha molado. Por el canal derecho el solo y por el izquierdo la guitarra de la canción. Vaya, vaya, cómo estiramos aquí el pedal. Estaba claro que John Frusciante echaba de menos tocar la guitarra y llegar a estos agudos que tanto le caracterizaron en su entrada en la banda en Mother's Milk, y ese estilo hendrixiano, que es algo que no puede dejar pasar. A veces tiene que sacarlo, que lo lleva muy dentro. Esta es la canción número 11, Bastards of Light, con un poco de sintetización al principio, que parece que aquí Frusciante nos quiere meter su yo electrónico en los Chili Peppers. A mí no me cuadra. Menos mal que ahora la cosa va a cambiar. Esto es como muy oscuro. Y mirad qué estilo. Una guitarra acústica y la slide guitar. Bastard of Your Life. Volvemos al verso y la sintetización sigue estando ahí, como si fueran sonidos de ranas. A mí no me convence mucho, pero es verdad que provoca un cambio cuando llega el estribillo tan brutal que gana mucho la canción. Es un poquito como la canción Black Star de David Bowie, que eran dos canciones totalmente diferentes en una parte de luz y otra de oscuridad, Dark Light. Un concepto que ha trabajado mucho nuestro John Frusciante por solitario. Vamos un poquito a la light, Bastard. Cambiamos de estilo. La voz de Kiedis pasada por un filtro y todo muy metalero. Madre mía, esta parte es increíble. Otra vez, volvemos. Esto es Super Soundgarden. On a Saturday night when the bastards come to fight.
No lo he dicho antes, pero esta parte tiene un estilo country en el slide guitar, aparte de la acústica que le da un toque muy pop, que nos encanta. Aunque aquí sigue habiendo un poco de efecto de distorsión en las voces y en la guitarra acústica. Como si quisieran destruir esta canción, ¿no? Ahí lo tenéis, ese efecto distorsionado. Una gran canción, pero un principio horrible. Pasa lo mismo que con la anterior, con el single These Are The Ways. Este es el tema número 12, What Braids, Pillow Chair, que a mí me recuerda a las canciones con las que solían terminar la etapa de Stadium Arcadium. Lo más curioso aquí es el bajo de Flea, haciendo esos cambios de trastes que crean tanta textura. Toma ahí. El riff que hace Frusciante es básicamente la melodía de la canción a la que se va acoplando Kiedis para dejar espacio en el que suenen las dos cosas, tanto la parte vocal como la guitarra. Y vamos para allá. Toma coros aquí. Vaya ordinariez. La canción es un poquito romántica en exceso, pero es bonita. Por eso cuando dices la palabra pushy queda como en plan. Y la estructura es repetitiva, pero hay una parte que, aunque yo creo que es desacertada, os voy a llevar para allá para que la escuchéis. Aquí un poquito de expectación con la batería. El bajo cabalgando. Y cambio de ritmo. Básicamente la parte vocal de Kiedis copia la línea de la guitarra de John Frusciante. Ese sonido de guitarra es chulo. De nuevo ese bajo galopante y el sintetizador sonando, creando mucho ambiente, pero con un tono quizá un poquito sombrío y quitándole la magia a una canción que en sí era bonita y romanticona. No sé, quizás no es una forma muy correcta de cerrar una canción que hasta entonces estaba yendo bastante bien. No sé, yo es que creo que cuando le ponen melotron y sintetización a algunas canciones quedan como demasiado intensas de más. Y vamos con posiblemente mi tema favorito del disco, porque fue el que me devolvió totalmente a los Chili Peppers. Como os iba contando al principio del episodio, yo iba en el metro escuchando un poquito música con mis cascos, y cuando decidí poner este disco, Unlimited Love, creo que no fue hasta esta canción número 13, One Way Traffic, cuando me di cuenta de que estaba escuchando algo grande. Y quizá porque esta canción, aunque no es ni la más grunge, ni la más metalera, ni la más funk, aunque quizá ahí sí que está un poco casi consiguiéndolo, es la canción que dije, madre mía, pero qué efectos y qué sonidos más guays consiguen seguir haciendo estos hombres. One Way Traffic, número 13, temazo, escuchadlo. Solo la guitarra de John Frusciante aquí ya está creando toda la estructura de la canción, y el bajo es aquí el que le acompaña. Y aquí Kiedis está súper acertado con su letra. No porque sea una letra con sentido, sino porque vocalmente funciona.
para allá. Would you be my traffic jam? Spiral traffic anagram. Would you be my traffic jam? Would you be mine? Anyway, I was headed south. Taste of Yo entiendo que podéis pensar que otras canciones de los Chili Peppers que he criticado, porque básicamente la letra o el sentido vocal era algo parecido a esto, muy hueo o ello o ello, pues bueno, en esos momentos igual no me parecían temazos, pero con Way When Traffic creo que es un temazo, porque la melodía musical detrás es para echarte a bailar y para decir, esto es lo que queremos escuchar, para animar la velada más sombría posible. would you be my traffic jam? El bajo galopante subiendo ahí Would you be my traffic jam? y los platillos de Chad Smith dándolo todo. Atención que hacemos un cambio ahora. I got a slice of life that's built for you. Muy rockero, años 70. Oh, now come and give me something to spread my ¡Hola! Cuánta distorsión ahí, ¿eh? Pero como el ritmo está dentro, tan dentro, time again. We get a ring. no podemos evitar querer volver a este atasco Again, like chain on que tanto nos aporta. Vamos para allá poco a poco. Venga ahí. Anyway, made a left on third, got distracted, jumped that curb. Unaware and on her walk, I hit the brakes, made time to talk. Es que realmente aquí el acierto no es solo la música, es la habilidad vocal de Anthony Kiedis, que da igual la letra que cante, esto como lo hace es una maravilla. West, PCH, I'm so Toma esa guitarra. my friend said having fun, yeah, Por el canal derecho, a tope. the sunset. Añadiendo capas. Life when you ride on the road is always extra nice when the sun. Otra vez ahí. Vamos todos. Would you be my traffic jam? Spiral traffic anagram. Would you be my traffic jam? Would you be mine? Would you ¡Hola ahí! Dos guitarras would you be mine? haciendo solos diferentes. Would you be mine? Una más acelerada y otra mucho más lenta. Vamos ahí, el bajo de Flea haciendo su solo. En este disco toma mucha presencia el bajo de Flea, que como he visto en años anteriores estaba fuera, no estaba en ningún lado, lo habíamos perdido en batalla. Madre mía, es como un helicóptero. Y luego decíamos de los solos de bajo de Cliff Burton en Metallica. Debo confesar que realmente esta canción lo que más me gusta es el verso, no tanto el estribillo, que quizá el estribillo al principio cueste, pero el verso es increíble. Demasiada intensidad y entonces ahora con el corte 14, Verónica, vamos a intentar un poquito relajarnos. My name is Veronica. I come from the south side of Chicago. Remember my raincoat. We love you the same way. And my life Aquí no solo hay una guitarra de John Frusciante, sino también está trabajando un poco de distorsión sintetizada from where I came. y también hay una guitarra acústica. Blame you. Aquí entra, se nota mogollón Danger con el cambio de tempo de la canción. for a ride. Danger, danger. Everyone loses their mind. La verdad es que aquí en este disco, en Unlimited Love, hay muchas canciones que empiezan de una forma con sonidos sintetizados, con piano de Flea, con un ambiente muy clean, hofferiano, y en el estribillo cambian, hacen un break totalmente
a convertirse en otras canciones diferentes. We love you the same way. You call me Maria. Y esta canción, Verónica, funciona principalmente en esos momentos, en los momentos del cambio. Vamos con el segundo. Toma ahí un poquito de coros distorsionados. Otra vez. Yo creo que son del propio Kiedis, pasados por un filtro. Aquí se repite el primer verso y el intro. Pero ahora vamos a percibir mucho más el efecto sintetizado marciano de Frusciante. Mirad. Teniendo en cuenta que todo el rato la guitarra que está sonando es una guitarra totalmente sintetizada o pasada por un filtro y ejercida como un efecto del propio Frusciante, que es lo que oímos por el canal izquierdo. Y ahora por el derecho también. Os llevo al final, que es muy parecido al final de Stadium Arcadium. Sabemos de la preferencia de John Frusciante por finales en que un riff de guitarra se repite mucho desde que conoció un poco al grupo Yes, que copió un poquito ese estilo y que en Stadium Arcadium se apreciaba mucho en el último CD dedicado a Marte. Pero aquí no es el final del disco, lo cual podría tener sentido porque es un final alargado. Simplemente es el final de la canción 14, todavía quedarían 3 para acabar el disco Unlimited Love. Parece que Red Hot Chili Peppers se han vuelto un poco Incubus por meter tanta sintetización y distorsión. Vamos con el tema número 15, Let Them Cry. Con una clave un poquito más cercano también al soul o al funky de Freaky Style. Y la guitarra de Frusciante sigue estando con mucho reverb o un poquito de delay. Cry, cry, let 'em cry. We don't need no reason why. I'ma touch you up with every love and rough emotion. Cry, cry, let 'em Letra sencilla de Kiedis, pero from my restless side. acompañando muy bien la base melódica del grupo. Physics can define us. Tell my wife and all. Ha entrado un Mellotron por el canal izquierdo que va a hacer lo mismo que la guitarra, Cry, cry, pero dándole un estilo un poco más de órgano. head deep inside. It's time to break free from the mousetrap when it's stormy. Ahí está, ahí está. Up the lover, we got the mother. Touch up the neighbor, she don't mind. Up the bonder, we got the bonder. Está más alto el Mellotron casi que la guitarra. Up another, we got the cover. Touch up the raiders, they don't mind. Up the bonder, we got Madonna. All I know is I feel fine. Ahí, ahí. Slide guitar. Mucho abuso del slide guitar en este disco. Y un poquito engañados porque, salvo el solo inicial de Black Summer, no hemos encontrado más solos que nos recuerden al estilo Stadium Arcadium. To shed their glory. Shine, shine, let 'em Tenemos la trompeta de Flea with that Guggenheim. por el canal izquierdo. Tell you everything and how to build a story. Trust in love, my man. Ahí está, con el Mellotron de Frusciante. You can feel it raining down
creando una textura muy chula y con poquita instrumentación. Solo una trompeta, un melotron, la guitarra y el bajo. Vamos con el solo. Un poquito de Hendrixiano aquí. A ver, quizá en el episodio dedicado a Stadium Arcadium criticaba, quizá no, seguro, todo lo contrario. O sea, que no había más que solos muy parecidos y muy grunchis y poco originales. Aquí en Unlimited Love tenemos una variedad de solos que hacen eso, más creatividad, más originalidad. Pero claro, es confuso pensar que tras la escucha del primer tema Black Summer nos íbamos a encontrar con solos similares a Stadium Arcadium. Y es el problema de crear expectativas. Cuando tú crees que la vuelta al sonido de la banda es principalmente volver al sonido de Stadium Arcadium, pues Unlimited Love no lo es tanto así. Y es normal que eso fuera lo que luego hiciera que hubiera críticas que hablaban de mediocridad del disco, porque quizá estaban esperando un poco ese estilo de música. Y aquí vamos a encontrar mucha más slide guitar, solos más melódicos, algún rollo más grunge. La vuelta de John Frusciante no era del Frusciante de 2006. Un fade out totalmente. Y vamos con el penúltimo tema del disco, bastante cañero, de Heavy Wind. Aquí tenemos el bajo y la guitarra y Chad Smith en clave de dar muy poco a la caja, salvo con el canto de la baqueta. Y ahora jugando un poquito con toda su batería y abriendo muchísimo la melodía de la guitarra. Tiene un poquito de delay la voz de Anthony Kiedis. Y el ritmo de Chad Smith es muy chulo. Típico ritmo para crear tensión. Y el bajo aquí está ganando totalmente el espacio. El cambio de batería aquí a un ritmo un poco más pausado. Vamos con un ritmo mucho más heavy. Ahí arriba. Esto es Frusciante cantando. Toma ya, toma ya. Otra vez. Creo que es la primera vez en toda la discografía de Red Hot Chili Peppers que encontramos a Frusciante cantando el estribillo de una canción. Por lo menos de forma entera. Aquí hay muchísimo efecto de sintetización en la guitarra de John Frusciante para tener ese delay y ese reverb tocando muy fuerte. Nos ha gustado escuchar a Frusciante en ese estribillo, así que os voy a llevar para allá descaradamente.
Atención ahora, esta parte. Vamos para allá. Aquí está Trick Finger jugando con nosotros. Madre mía. Menos mal. Ya hemos vuelto. Qué forma más estupenda de cerrar el disco que con este solo tan grunchy. Como siempre, los Chili Peppers, la penúltima canción es perfecta para cerrar el disco. Tres veces cantando el estribillo. John Frusciante ha vuelto. Cerramos el tema, pero no el disco, porque aún nos queda un tema más. El número 17, Tangelo. When I'm with you, I feel like myself. No stranger, the shadow of somebody else. Una forma de acabar el disco al estilo de Road Tripping en Californication. Simplemente el bajo, la guitarra y una leve percusión para una melodía muy sencilla, pero muy amable. Y que nos va a servir además para hacer el cierre de este episodio número 12. La pregunta que queda hacerse tras la escucha de Unlimited Love es: ¿nos devolvió este disco a los mejores Red Hot Chili Peppers con el mejor John Frusciante? Y la única respuesta para mí es que a medias. Porque por un lado nos regala la vuelta de John Frusciante. A estas alturas nadie puede poner en duda que es el mejor guitarrista que ha tenido y tendrá la banda. Y por otro lado nos acerca de nuevo al sonido clásico de los Red Hot Chili Peppers de la mejor época, la época de la segunda avenida. Pero al mismo tiempo, Unlimited Love es un disco que se queda a medio gas en muchos momentos de su escucha, intercalando canciones de toque más funk con algunas que aún guardan reflejo de la anterior etapa de la banda, algo normal y esperable. Estas 17 primeras canciones de las sesiones de Unlimited Love nos muestran a un Flea totalmente inspirado, con un desempeño en su bajo espléndido, aunque en una línea diferente al Flea que conocemos. Chad Smith recupera su potencia a la batería y se suelta como si la tapa de The Getaway nunca hubiera existido. Kiedis en cierta manera vuelve a ser poético y bello a la vez, con letras que reflejan cosas interesantes. Y Frusciante, mucho menos dominante y acaparador con su participación que otras veces, pero de nuevo minimalista y nostálgico en su sonido, nos obsequia con una guitarra solista a la altura, en ocasiones más creativo que en su última participación con la banda. Aún así, Unlimited Love no es Stadium Arcadium ni para lo bueno ni para lo malo. Quizá haya que valorarlo en conjunto con The Return of the Dream Canteen, que analizaremos en el siguiente episodio. Lo que sí podemos dejar claro es que Unlimited Love nos devolvió a la formación original de los Red Hot Chili Peppers y los volvió a situar en la zona de confort musical en la que debían estar. Todo ello acompañado de un éxito a la par que les forzaba a permanecer en ella por muchos años venideros. Y nos hemos quedado sin tiempo, como viene siendo habitual cuando me explayo en los finales. Y para compensarlo, vamos a despedirnos con un outtake de los dos que liberarían los Chili Peppers, uno en este Unlimited Love y otro en The Return of the Dream Canteen,
Y este es el outtake del Unlimited Love Sessions, que fue añadido en la versión japonesa del disco, llamado Never Flip. No es el final más adecuado para terminar, debido a la caña guitarrera que estáis percibiendo. Pero inevitablemente tenemos que poner punto y final a este capítulo número 12 de Red Hot Chili Peppers discografía. Cada vez más cercanos, atisbando el final próximo, que no será un final, porque Red Hot Chili Peppers sigue funcionando a día de hoy como banda. Y yo tengo especial fe en que nos seguiremos encontrando aquí en próximos episodios, una vez finalice el análisis de The Return on the Dream Canteen, el último disco hasta la fecha de los Red Hot Chili Peppers, del que hablaremos en el episodio número 13, dentro de muy poco, en este podcast. Hasta entonces, y como siempre, aprovecha tus momentos con tu gente, con tu familia, con tus seres queridos, con la gente que te hace feliz, y sobre todo, acompáñalos con música, contigo mismo y con todo lo que pueda seguir haciendo que seas feliz. Un abrazo y hasta pronto.